¿Cómo se dormía en la Edad Media? No eran reyes como los que conocemos hoy en día. Esta pregunta da para un vídeo completo. Extraer una muela, pues se acudía a los barberos o cirujanos específicos. ¿Podría haber sido peor? Sí. ¿Podría haber llegado a acabar con la humanidad? Sí y no. Déjame que te explique. Muy buenas a todos, soy escocés y el otro día os pedía que me preguntarais algo sobre la Edad Media y yo os lo respondería en un vídeo. Bien, el problema es que me habéis hecho más de 600 preguntas y al final he tenido que seleccionar unas cuantas que creo que me parecen interesantes y vamos a responderlas. Caracal Wake nos pregunta, ¿había armaduras fashion? Bien, yo entiendo que esta pregunta va más por lo que Hollywood y la cultura popular nos hace ver en sus películas, ¿no? Estas armaduras siempre de color metálico, o bien relucientes, o bien destrozadas, pero ¿qué hay con los colores? Yo supongo que vas por aquí. Si es cierto que existían las típicas armaduras que vemos en las películas, probablemente eran las más comunes, pero tened en cuenta que los caballeros y las personas que podían vestir una armadura tenían mucho dinero y la moda era algo que tenían en cuenta. Había colores, había filigranas, habían detalles y formas de todo tipo. Mira, empecemos ya antes de estas armaduras que nosotros tenemos en mente. Las armaduras previas a estas de placas completas eran las cota de malla. Estas armaduras ya utilizaban una especie de abrigo por encima que eran de colores, de distintos colores. Estos abrigos eran túnicas heráldicas que tenían colores muy llamativos. Normalmente tenían símbolos gigantes de la casa para la que luchaba ese caballero en concreto y tenían colores que los distinguían no solo a la facción, sino también diciendo algo de ese mismo caballero persona que lo vestía. Estos abrigos tenían la función de proteger la armadura para que se oxidara y se deteriorara menos, pero también tenía la simple función de adornar y que el señor que la llevara fuera más contento y más guapo a la guerra. Y por otro lado, tampoco era raro ver alguna de estas armaduras con una capa que colgaba por los lados, algo que tenía que ser bastante vistoso y bonito. Además, hay que tener en cuenta que las armaduras se fabricaban principalmente en dos sitios, en Milán y en Toledo, aunque se fabricaban por toda Europa, pero los grandes productores de estas armaduras se concentraban en estos sitios y a lo mejor un señor alemán le pedía una armadura a unos productores de estos de, por ejemplo, Milán, y ellos adaptaban la construcción a los gustos de cada región. El estilo alemán, sobre todo más adelante, que era el estilo gótico, tenía como bordes más marcados, eran como, para mi gusto, más bonitas, son las que más me gustaban de toda la media. A lo mejor en Francia se les ponía más filigrana, más detallitos, más pitiminí, si lo quieres, pero habían estilos marcados entre unas regiones y otras, eso estaba clarísimo. Además había armaduras que no solo eran para la guerra, también habían armaduras de gala que tenían filigranas, pan de oro, algún tipo de relieve, algún detallito, que todo eso, por supuesto, pues iba a la moda, tanto del gusto del que la vestía como de la región y el momento en concreto. Y estos grabados que podían tener podían ser desde animales mitológicos a motivos teológicos y se utilizaban, pues como te digo, en galas o torneos y cosas por el estilo. Y es eso, y las armaduras góticas ya casi al final de la Edad Media tenían mogollón de detalles, unas líneas más rectas y eran auténticas preciosidades. Así que sí, la moda importaba en las armaduras, era un símbolo de riqueza, de estatus y de gusto, simplemente moda. Videosvarios 2001 nos pregunta, ¿en el medioevo comían lo mismo en Navidades que comemos ahora? ¿Polvorones, mazapanes, turrones? Sí y no, déjame que te explique. A ver, polvorones, por ejemplo, no. Eso sí que sé que es del siglo XVII o por ahí, con lo cual polvorones no. Los mazapanes sí que existían, pero había una diferencia principal que era que no estaban hechos con azúcar, siempre se endulzaban con miel, la masa era mucho más densa y era un alimento sobre todo para el clero y la nobleza. Era muy caro como para que un campesino se lo pudiese permitir. El turrón sí que se asemejaba, pero de nuevo la principal diferencia era que no estaban hechos con azúcar y que estaban endulzados con miel. Era una especie de amalgama de frutos secos con miel y se parece un poco bastante quizás a los turrones modernos, lo que pasa que era un contexto diferente y no estaban relacionados con la Navidad. Pero otro muy curioso que sí estaba relacionado con la Navidad era el roscón de Reyes. Este dulce tiene el origen en las Saturnales romanas entre el siglo III a.C. y el IV después de Cristo más o menos, en las fiestas romanas dedicadas a Saturno, que se celebraban en diciembre. En aquella época comían tortas redondas hechas con harina, miel, frutos secos y dentro escondían una haba seca. Quien encontraba el haba era nombrado rey de la fiesta por un día. Después, al comienzo de la Edad Media, al igual que muchas otras tradiciones paganas, esta se cristianizó y se adaptó a la Epifanía y la fiesta se vinculó con el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. El dulce se mantuvo y la costumbre del haba también, y ya no fue hasta el siglo XVI que cobró esa forma de rosca o roscón y se sustituyó la miel por azúcar. Y en la actualidad el roscón de Reyes no es solo un dulce, es un ritual para compartir. Esta Navidad puedes ir a tu supermercado día más cercano y encontrar roscones de Reyes para cada momento.
Desde el roscón navideño de nata vegetal perfecto para acompañar las comidas de diciembre hasta los roscones de gama alta con una textura tierna y un sabor increíble elaborados con nata auténtica, mantequilla 100% y huevos de gallina criadas en suelo. Y cuando llegan los Reyes, el broche final, roscones de nata, trufa, crema o sin rellenar, con una miga esponjosa y ese aroma que convierte el 6 de enero en un día especial. Pero este año el roscón también tiene algo más. Cada roscón incluye un mini baby pelón, los muñecos solidarios que representan la colaboración de Día con la Fundación Juegaterapia. Por cada roscón vendido, Día realiza una donación para ayudar a niños enfermos de cáncer, transformando los hospitales en espacios más humanos, más alegres y llenos de juego. Hay hasta 8 mini baby pelones diferentes, 4 de ellos nuevos este año, pensados para coleccionar y sobre todo para recordar que un gesto tan sencillo como compartir un roscón puede tener un impacto real. Porque como ya sabéis, la Navidad siempre ha sido eso, buena comida, momentos compartidos y cuidar los unos de los otros. Muchas gracias Día por patrocinar este vídeo. Vale, siguiente. Teniente Morales 4202 nos pregunta ¿cómo era la logística de distribución de alimento entre soldados en campaña? Y esta es una pregunta muy buena y bastante difícil de responder. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Tengamos en cuenta para empezar que la Edad Media, como siempre, duró 1000 años y dependiendo de la región se podía hacer de una manera u otra. Pero sí que hay ciertas cosas que han llegado hasta nuestros días, ciertos textos en los que nos explica un poquito por encima cómo se realizaba esta logística, que además hay que aclarar desde ya que era lo que te podía garantizar ganar una campaña o perderla. O sea, era un importante apartado, o si no el más importante, de una guerra en la Edad Media. La logística de alimentos principalmente se dividía en 4 apartados, por así decirlo. La aportación feudal, ahora os explicaré, la aportación del rey o de la monarquía, luego estaría, por supuesto, el saqueo y la compra local. Empecemos por los feudales, que esto probablemente era lo más importante. En un principio, cuando el señor llamaba a la guerra y mandaba a sus caballeros, cada señor que estuviese por debajo de él, cada señor feudal que había sido llamado, cada vasallo, mandaba a sus propios hombres y en teoría tenían que llevar provisiones para alimentarse a sí mismos y a sus animales durante 40 días aproximadamente. Esto no, como te digo, no está escrito en piedra, no era así siempre, pero se puede decir que era una aproximación que ocurrió en más de una ocasión. Luego, para campañas muy importantes, el mismo rey, los mismos monarcas, tenían sus propias provisiones que eran para los hombres que aportaba él directamente, como para sus vasallos y demás. Luego, más adelante, a medida que la campaña iba progresando y los ejércitos se iban desplazando, pues había compras locales, allá por las regiones por donde pasaban. En muchas ocasiones la compra podía rozar un poco con el requisito forzado de ser donado por los campesinos del lugar en concreto para alimentar a estos, aunque era parte obligada del campesinado, no era lo más normal, o se intentaba que no fuese lo más normal. Pero dependiendo de la importancia, la urgencia y la necesidad del ejército, se podía comprar o en ocasiones, bueno, pues requisar. Y luego, por supuesto, tristemente existía el saqueo. Existía el saqueo incluso en tus propias tierras, donde se supone que eran aliados, como por supuesto una vez que estabas en territorio enemigo, era mucho más lógico saquear al enemigo que tenerle que pagar. Así es que como idea principal yo de aquí lo que extraigo es que el ejército no salía con todas las provisiones, con una caravana tremenda de campesinos, bueyes y caballos tirando de carros con provisiones para toda la campaña, sino que llevaban algo de provisiones, pero poco a poco se iban habituallando, ¿no? Cogiendo más provisiones a lo largo del camino, como de estas maneras que te he explicado. Y luego el transporte pues dependía mucho de dónde había que transportar las cosas, porque si había ríos navegables o mar, siempre era preferible llevar provisiones y todo lo que hubiera que transportar a través de estos medios. Pues si era a través de tierra, pues principalmente mulas y caballos era lo más frecuente. Los caballos eran más caros y dependía, bueno, pues de la guerra, cuántas cosas había que transportar. Y los bueyes sí que era preferible no usarlos porque son muy tercos, a veces no andan y puede retrasar la marcha del ejército, causando, bueno, pues el no llegar a tiempo donde se quiere llegar, con lo cual pues te puedes imaginar que el transporte principalmente por tierra era caballo y mulas, y si podía hacerse a través de un río navegable o mar, pues siempre será una opción mejor. Y como os digo, las provisiones para los propios soldados generalmente se llevaban pocas para los primeros días de campaña y no siempre. Sí que desde el principio ya había que llevar mucho alimento, pero para los caballos de guerra. Tened en cuenta que un caballo de guerra podía comer entre 8 y 10 kilos de forraje al día, y esto sí que era indispensable, y no en todos los lugares donde te fueras a parar ibas a poder comprar o saquear este alimento para los caballos de guerra, que eran pues un elemento importantísimo en la Edad Media, y había que prever eso antes de partir a una campaña, claro. Siguiente pregunta. Isaac González Palmet 3466 dice: cuando en la Edad Media dos ejércitos iban a luchar a una batalla campal, ¿quién y cómo se escogía el terreno para luchar y cuándo lo iban a hacer?
Muy buena pregunta y bastante difícil de responder. Depende de cada caso, por supuesto, pero esa idea que tenemos preconcebida de que había una cita caballeresca, quedamos aquí a tal día y iban presentando sus ejércitos, eso pasó en muy pocas ocasiones. Sí hay batallas famosas en las que así se acordó. Ahora mismo en the top of my head recuerdo una de durante la guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. Sí hubo ocasiones así, pero generalmente no funcionaba de esta manera. Generalmente los ejércitos elegían la posición porque uno de los dos está intentando cortar la línea de suministros al otro, o le estaba acorralando contra un punto, o había uno que estaba muy interesado en un punto estratégico desde donde defender, y por otro lado los iba empujando, como te digo, atacando una línea de suministro, o aprovechando alguna parte del terreno, si había un valle, poco a poco los iban cerrando, hasta que los dos ejércitos estratégicamente consideraban que las posiciones en las que estaban eran las mejores para ese caso en concreto con los ejércitos específicos que llevaban en ese momento. Pero como te digo, había mucho juego entre ahora voy por aquí, ahora voy por allí, este lado me conviene, ahora te ataco la retaguardia cortándote la línea de suministros, hasta que finalmente los dos estaban de acuerdo, no que levantaban una bandera y decimos venga, vamos a pelear, sino que poco a poco se iban empujando hasta que ya se iban desplegando, el otro también se va desplegando y comenzaba la batalla. Pero también tened en cuenta que las batallas campales en la Edad Media no eran tan comunes como nos hacen pensar. De hecho, eran bastante poco frecuentes, habían cabalgadas, habían pequeñas raids, habían ataques relámpagos, ataques a líneas de suministro, quema de cultivos, cosas de ese estilo, pero una batalla campal en la que los dos ejércitos se encontraban con ejércitos masivos, las hubo, pero poco, y generalmente solían ser batallas que terminaban una guerra que ya llevaba bastante tiempo. G.B. Barn nos pregunta, ¿qué tanto sabía un campesino promedio del mundo? ¿Cómo veían a los romanos, por ejemplo? Para ellos las ruinas romanas supongo que eran como unas ruinas Dwemer de Skyrim, ruinas desconocidas hechas por elfos oscuros. Bueno, empecemos diciendo que no pensaban en elfos oscuros, me ha gustado un montón tu analogía, y el campesino promedio no conocía a los romanos, por lo menos no como lo conocemos nosotros hoy en día. No se les había explicado la historia de Roma, ni del Imperio, ni conocían nada por el estilo. ¿Qué pasaba cuando encontraban ruinas de ese estilo? Bueno, primero pensemos qué conocía un campesino en aquella época. Los campesinos conocían su pueblo, los pueblos cercanos y alguna ciudad cercana si en algún momento de su vida habían llegado a ir a esas ciudades. Conocían las festividades religiosas, conocían historias y información que llegaban poco a poco de reyes, batallas y guerras lejanas, y conocían historias contadas por la tradición oral. Así que no había hueco para un campesino promedio conocer la historia del Imperio Romano ni nada por el estilo. Y cuando encontraban o tenían ruinas romanas antiguas, pues dependiendo qué tipo de ruinas podían pensar unas cosas u otras. Se referían a ellos principalmente como cosas viejas, de una civilización pagana, una civilización perdida. Y cuando estas ruinas eran impresionantes, mucho más grandes que cualquier otra construcción moderna o contemporánea a ellos que encontrasen por allí, sí pensaban que esos antiguos tenían unos conocimientos que hoy en día no se tenían. ¿A lo de misticismo? Pues no se sabe con certeza. Algunos seguro que lo pensaban, otros no. Era una sociedad en parte supersticiosa y podían llegar a pensar algo así, pero no tenía un concepto de la Roma como lo tenemos nosotros, que nos han explicado, ¿no? De una historia sistémica, como nos han explicado en el colegio a nosotros, y no sabían muy bien la procedencia ni origen de estas construcciones que ellos mismos se podían encontrar. Tú me has preguntado por los campesinos, pero por otro lado sí que el clero, los nobles, sí leían a autores antiguos, tanto romanos como griegos, no todos, no en todas las ocasiones, pero sí conocían de su historia y sabían de dónde procedían estas ruinas y sabían algo acerca de los romanos y de su pasado. ¿Cómo se dormía en la Edad Media? Ropa, cama, frío, espacios compartidos, etc. Vale, esta es una pregunta que ya he respondido en otros vídeos de una manera u otra. Y hay bastantes cosas que son diferentes a cómo dormimos en la actualidad. Por eso creo que es una pregunta bastante interesante, porque la respuesta puede sorprender a mucha gente. Empecemos diciendo que los campesinos principalmente durante mucha parte de la Edad Media, por supuesto dependiendo de la región, el momento, podía variar, pero generalmente dormían en el suelo, sobre colchones improvisados de paja o lana. Los más acaudalados, y a medida que avanzaba la Edad Media, dormían en camas hechas de madera con colchones, quizás, si se lo podían permitir, hechos de pluma de pato o de oca.
Pero generalmente los colchones se hacían de paja o de lana en el mejor de los casos. También sí es cierto que los nobles ya empezaban a ponerse estas paredes de tela, no solo para añadir privacidad, sino también para conservar el calor. Y aquí aprovecho y contesto a tu pregunta sobre el frío. ¿Pasaban fríos? Sí, dependiendo de la época del año y el lugar, claro. No es lo mismo dormir en verano en la Andalucía musulmana que dormir en invierno en Noruega. Pero cuando tenían que combatir el frío lo hacían pues durmiendo quizás con la misma ropa interior que llevaban durante el día y tapándose con mantas, incluso con la misma ropa se hacía mucho frío y hay que tener en cuenta que muchos campesinos dormían con sus propios animales en casa, a veces en una habitación conexa a la habitación donde ellos dormían y a veces, en muchas ocasiones y probablemente durante el invierno, dormían todos en la misma habitación. Toda la familia y el ganado también, sus animales en la misma habitación, porque el mismo calor de los animales ayudaba a mantener eso un poquito más calentito. Y en la cama, bueno, esos lechos donde durmiesen siempre eran compartidos generalmente por toda la familia, dependiendo de cómo era de grande la habitación, la casa y la cama, podían estar tranquilamente toda la familia juntos, tanto para conservar el calor y también porque no podían permitirse más de una cama o un hueco. Ya hemos hablado en otros vídeos que en tabernas no, pero en las posadas, que era donde pues la gente random pasaba por allí para hospedarse durante la noche, allí se alquilaban huecos para dormir en una habitación que compartías con completos extraños y las mismas camas se compartían también con gente extraña que no conocías de nada. O sea, era una cosa muy normal en la Edad Media compartir lecho. Incluso entre la nobleza también se hacía así. A medida que ese noble se hacía más rico, pues probablemente podía permitirse el lujo de separar a los miembros de la familia de una misma cama, pero no era raro ver en una familia noble que también durmiesen juntos. Y luego, como ya hemos hablado también en otros vídeos, y esto sí que me parece curioso, el sueño bifásico, es decir, que dormían en dos veces, se acostaban cuando se acababa el sol y se dormían durante un tiempo, en mitad de la noche se levantaban, hacían labores domésticas o le daban amor a su pareja y al rato se volvían a acostar hasta que amanecía. Esto es una cosa no exclusiva de la Edad Media, ha ocurrido antes de la Edad Media y ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta la llegada de la electricidad y del alumbrado eléctrico, donde se perdió esta costumbre. El por qué exactamente se duerme así, si es mejor o no, yo lo desconozco, pero sí que se cree que con el alumbrado eléctrico, bueno, pues los horarios de trabajo ya no tenían por qué respetar el horario del sol, es decir, antes se trabajaba mientras había sol y cuando se acababa el sol, pues la gente se iba a dormir y como no iban a dormir 14 horas en invierno seguidas, pues entre mitad lo partían. Al menos esa es mi explicación, aunque no se sabe bien exactamente por qué. Y por último, si te parece curioso, era muy normal que todos los hogares, nobles y no nobles, pues padeciesen de pulgas, piojos y este tipo de cosas al compartirlo en camas hechas de paja, en una misma habitación con animales. Bueno, pues era muy común tener infestaciones de piojos y estas cosas que hoy en día, si no tienes mala suerte, pues quizás tú no lo hayas padecido nunca. La siguiente pregunta es de Fabián Ramos 6740 y dice: ¿cómo eran los médicos y qué tratamientos clínicos administraban en esa época? Esta pregunta da para un vídeo completo. La medicina medieval era muy amplia, aunque por desgracia para ellos muy distante a una medicina efectiva y por supuesto muy lejos de una medicina moderna. Sus conocimientos médicos se basaban en una teoría muy antigua de los griegos, de la teoría de Galeno, en la cual habían 4 humores principales que componían la parte de dentro del cuerpo. Estos 4 humores eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y los desequilibrios entre estos humores, o mal llamados humores, pues hacía que las personas se enfermaran. Al menos eso es lo que ellos pensaban. Pero tú me has preguntado por los médicos. Y médicos como tal, había, por así decirlo, 4 tipos de médicos, aunque médicos eran los médicos universitarios, cuando ya empezaron a existir, ya se crearon las primeras universidades. Una de las cosas que se enseñaba allí era medicina, que estudiaba autores clásicos y explicaban pues lo poquito que se sabía, y de ahí podían salir médicos universitarios o doctores, por así conocidos, que terminaban trabajando en las cortes y pues de la nobleza, tanto monarcas como alta nobleza. Estos médicos rara vez tocaban un paciente, no trataban, sino que diagnosticaban. Estos siempre tenían, uno de sus requisitos era que tenían que hablar latín. Y como te digo, solo diagnosticaban y recetaban algún tipo de tratamiento, pero ellos no lo efectuaban. Otro de los tipos de médicos, con muchas comillas, eran los cirujanos, que
coincidían que también eran los barberos y en ocasiones incluso los carniceros, y ahora os voy a explicar por qué. Cuando había que amputar un miembro o suturar una herida o extraer una muela, pues se acudía a los barberos o cirujanos específicos o, como te digo, incluso en ocasiones a carniceros. Y estos no tenían ningún tipo de estudio universitario ni nada por el estilo, simplemente utilizaban la práctica y el conocimiento, en el caso de los carniceros, pues de algunos animales que hayan tenido que descuartizar y de tratar otros pacientes. Ahora bien, el tercer grupo de médicos, de nuevo, sanadores, como lo quieras llamar, y estos eran los que más trataban realmente y los que tenían un método más empírico, si quieres, eran los herboristas. Utilizaban, aparte de rituales, medicina extraída de hierbas, y cuando digo que tenían un tipo de medicina un poco empírica era a base de acierto y error. Es decir, si sabían que una específica hierba se la dabas a un enfermo que le dolía la cabeza y le dejaba de doler la cabeza, sabías que esa hierba curaba esa enfermedad, y en muchas ocasiones no por los motivos reales, pero sabían que funcionaban. Esas hierbas medicinales podían ser manzanilla, ajo, salvia, otro tipo de hierbas y miel, porque la miel, ellos no lo sabían por qué, pero la miel sí sabían que era un antiséptico y podía curar tipos de infecciones. La miel ya se ha utilizado desde la antigüedad, muy antigua, desde Egipto ya lo utilizaban para tratar quemaduras, para tratar posibles infecciones y este tipo de cosas, y ya te digo que aunque en muchas ocasiones no sabían por qué, pero ese tipo de medicina en muchas ocasiones sí funcionaba. Y luego por último estaban los monjes, que tenían acceso a libros antiguos, tenían sus propios huertos de hierbas medicinales y sus propios tratamientos. Y todos estos, cuando un médico universitario o algún otro tipo de estos doctores tenían que recetar algún tipo de cura, estas podían variar desde la sempiterna sangría. Se pensaba que extraer sangre curaba muchas cosas como el dolor de cabeza y otras enfermedades, a, pues como os decía antes, amputaciones, suturas. Tú piensas que no había ningún tipo de anestesia salvo beber un poco de alcohol cuando te tenían que amputar algo, tenía que ser horrible. Y cauterizaciones, después de amputar un miembro había que quemar la herida para intentar que no se desangraran, cosa que en ocasiones causaba la misma muerte y en otras ocasiones pues podía funcionar. En general era una medicina muy rudimentaria en la que en ocasiones sí se acertaba por chiripa o por, como os decía, empirismo, pero los conocimientos modernos de medicina estaban muy lejos de ser descubiertos y por desgracia para ellos pues debía de ser horrible tener una enfermedad en aquella época, porque te podía tocar cualquier tipo de experimento en tu cuerpo que o bien te arreglaba o muy probablemente te terminaba de fastidiar. Y por último, por si alguien lo está pensando, sí, por desgracia en ocasiones sí hubo y están documentados exorcismos cuando se creía que la enfermedad era de estilo demoníaco o espiritual de algún tipo. Siguiente pregunta. FMFB18 dice: ¿cuál fue la religión más rara de la Edad Media? En cuanto a rituales, costumbres, etcétera. Algo que nos parezca ahora bastante bizarro. Sin duda los adamitas, no tengo ninguna duda en esta, pero eso os lo cuento después. A ver, tengamos en cuenta que aunque todos tenemos el concepto de que la Europa cristiana era controlada al 100% por el catolicismo, no fue así del todo. Hubo muchos tipos de ramas del mismo cristianismo y otras completamente diferentes que estuvieron allí y todas fueron acusadas de herejía y fueron perseguidas por la Iglesia, eso es correcto, pero hubo mucho tipo de religiones diferentes y muchas de ellas muy raras, como los adamitas que te voy a contar ahora. Seguro que habéis oído hablar de los bogomilos y los cátaros, esos ya los conocemos, pero quizá no eran tan raros como, por ejemplo, los flagelantes. Si habéis visto uno de mis vídeos en el que hablaba de la peste, después de la peste hubo una crisis de fe tan grande en Europa que, bueno, pues hubo dos corrientes, ¿no? La gente cómo se tomaba esto, qué respuesta se daba a esto, qué respuesta de fe había. No había ninguna respuesta de fe y mucho les dio por el hedonismo, por vivir y pasar la vida haciendo el delicioso con quien podían, bebiendo y hasta el día de morirse, y otros se fueron al otro lado extremo, al expiar sus culpas a base de flagelarse. Literalmente iban andando por el mundo con la camiseta quitada, dándose con un flagelo, todos en línea recta, y esto no fue una cosa de cuatro locos, hubo mucha gente que lo estuvo haciendo durante bastante tiempo y que, bueno, muchos de ellos pues se enfermaron, incluso se murieron a causa de las heridas que ellos mismos se causaban. Todo por miedo a que Dios les fuera a castigar otra vez con una plaga como la de la peste, y ellos pensaban que así expiaban sus pecados y se quedarían libres de una posible siguiente plaga. Pero sin duda la más rara, la que
que más resalta a nuestros ojos occidentales y actuales contemporáneos eran los adamitas, que pues, tenían ciertas características y una de ellas era la que ya te volaba la cabeza. Mira, voy a leerlas todas y luego te digo la que realmente es la que es espectacular. Mira, pretendían restaurar la pureza del Edén. Hasta ahí, bueno, pues me parece bien. Rechazaban la propiedad privada. No voy a meterme a hablar de esto, ¿vale? Creían no tener pecado, como Adán, antes de la caída, ¿no?, del ser humano por la manzana. Y algunos afirmaban no necesitar sacramentos que ellos consideraban corruptos, como los de la Iglesia Católica. Claro, pero lo que verdaderamente les hacía bizarros a nuestros ojos era que iban en cueros. Iban en pelota picada por ahí y, bueno, de hecho, en juegos como Crusader Kings 3 te puedes hacer adamita y tu avatar, tu personaje, pues le ves ahí en cueros, porque eran así. Obviamente, la Iglesia Católica los tachó de herejes y los persiguió. Estos fueron, bueno, estuvieron ahí, que entraban, salían durante toda la Edad Media, pero hubo un brote fuerte de adamismo, si es que se dice así, ya a finales, en el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV, se hicieron bastante populares, pero obviamente fueron completamente aplastados por la Iglesia Católica. Matías Peralta U4X nos pregunta: ¿cómo eran las escuelas y universidades en la Edad Media y qué se enseñaba en ellas? Bien, para empezar tenemos que olvidarnos completamente de los sistemas educativos modernos, eran completamente diferentes, aunque ya se crearon las primeras universidades durante la Edad Media, estas, bueno, pues funcionaban de manera completamente diferente a la actualidad y enseñaban unos temarios que a día de hoy algunos se siguen enseñando, pero te puedes imaginar que el contenido era pues muy diferente al que enseñan hoy en día. Las primeras universidades nacieron en la Edad Media en el siglo XII, la primera, si no me equivoco, fue la de Bolonia y su temario, como te digo, era bastante diferente, aunque algunos se han consolidado a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Ahí impartían, por supuesto, teología, impartían medicina, filosofía, derecho y artes liberales. El acceso a las universidades estaba pues muy vetado, tenías que ser asquerosamente rico. En muy pocos casos, a lo mejor algún comerciante o algún artesano venido a más podría llegar a acceder a ellas, pero principalmente estaba pensado para la nobleza. Y es que los campesinos pues no tenían acceso a la educación de ningún tipo, salvo el que le dieran sus propios padres. La inmensa mayoría de los campesinos eran analfabetos. Y tan solo eran los nobles que podían acceder a algún tipo de educación que no fuese la universitaria. Entre estas estaban las escuelas monásticas. Y ahí se les enseñaban pues textos teológicos, se les enseñaba latín, algo de filosofía y sobre todo para generar copistas en el mejor de los casos. A esto podían acceder, bueno, pues los hijos de los nobles, algún comerciante que tuviese mucha pasta y pues pagara lo que necesitase para que su hijo pudiera acceder y poco más. A medida que avanzaba la Edad Media y las ciudades crecían y tal, pues aparecieron las escuelas catedralicias, que eran como las monásticas, pero más VIP todavía, ya para la nobleza y, como te digo, pues a alguien que sea muy rico como un comerciante o algún artesano venido a más, pero ya está, poquita cosa. Si luego es verdad que a partir del siglo XIII, como las ciudades iban creciendo, aparecieron las artesanías y con ellos los gremios y empezó a aparecer otro tipo de nuevos ricos, ¿no? Pues estos artesanos y tal, y los comerciantes, bueno, pues las ciudades al crecer, pues los comerciantes ganaban cada vez más pasta, pues estos sí que podían acceder a otro tipo de educación, ya no tan ligada con la teología, que eran las escuelas ciudadanas, por así decirlo. Estas escuelas urbanas impartían pues cálculo y cosas que les podía servir en su día a día como comerciantes y estas cosas. Y era lo más parecido a una escuela moderna que hay hoy en día. Incluso se podría decir que eran pues unas protoescuelas modernas, aunque con muchísimas distancias, a las que solo podían acceder la gente que tenía mucho dinero, pues eso, los artesanos que habían ganado mucho dinero, comerciantes y cosas así. Pero sí que es cierto que a estas escuelas no iban los nobles siempre terminaban en escuelas de algún tipo, las monásticas o las catedralicias o en algunos casos las universitarias. ¿Y estudiaban algo útil realmente? Bueno, pues aparte de estas que eran más conceptuales como el cálculo y tal para los comerciantes, se estudiaba filosofía, que en cierto modo ayudó a lo largo de la Edad Media a desarrollar la lógica y a desarrollar el empirismo, como Roger Bacon, que pues yo diría que la base de la ciencia moderna se la debemos a este señor, que era un monje de la Edad Media inglés, que desarrolló el empirismo o las bases del empirismo moderno, y luego, bueno, pues estudiaban esta medicina galénica que pues no sirvió de mucho, y la lógica aristotélica, que esta, bueno, pues sí que tuvo sus aplicaciones, y más adelante, bueno, pues fueron las bases que pues para la ciencia moderna que se utiliza hoy en día, aunque la base y el origen tuvo lugar en la Grecia clásica. Pablo Alcarraz pregunta: ¿cómo fue la evolución de la agricultura en la Edad Media?
¿En qué momento lograron ser sustentables y dejaron de ser vulnerables a los cambios del clima o pestes de los cultivos? También, ¿existían veterinarios o algo similar? Vale, voy a intentar desgranar esto, porque ya te digo, hubo muchos avances en la agricultura a lo largo de los 10 siglos y cambió mucho la dependencia de las cosechas. Al principio, con la caída del Imperio Romano, pues también se acabó ese comercio continental a lo largo o alrededor del mar Mediterráneo, lo que hizo que eran muy dependientes de las producciones locales, ya que no podías comerciar con regiones que estuviesen lejos. Si había una mala cosecha en tu región, bueno, pues probablemente ibas a pasar hambre si no te ibas a morir de ella. Pero a medida que avanzaba la Edad Media, hubo muchos avances, hubo nuevas invenciones que hicieron que se pudiese producir mucho más en una misma cosecha. ¿Me explico? A partir del siglo IX y hasta el siglo XIII se concentra en un montón de avances en la agricultura que hizo producir mucho más. El primero y más importante fue el arado de vertedera pesado. Hasta entonces tenían el arado romano, que era más liviano y no profundizaba tanto en la tierra al pasar. Con este nuevo pues, se podía voltear más la tierra y hacer que fuese un poco más fértil, con lo cual pues, la cosecha era más abundante. También por esa época empezaron a utilizar el molino de agua, con todo lo que eso significa, y posteriormente el de viento, que eso ayudó un montón, bueno, pues a hacer harina y a producir más al final. Y otro invento que parece simple, pero también supuso una revolución, fue la collera rígida para los caballos, porque hasta entonces solo se podía utilizar a los bueyes para tirar del arado. ¿Qué ocurría con esto? Que un buey al final, como hablábamos antes, es terco, se para, se cansa, no quiere andar, pues lo que hace pues ralentizar el arado de la tierra, que es probablemente la parte más trabajosa o laboriosa de todo el proceso de una cosecha, ¿no? Hasta que produce. El caballo es más fuerte, no se para, es más fácil que ande y bueno, pues eso lo que hace es pues producir más, poder arar más tierra en el mismo tiempo y al final pues producir más. Aparte que también se empezaron a herrar los caballos entonces, lo que permitía todavía hacer que tirasen y trabajasen más. Y luego no se nos olvide otra que fue fundamental y súper importante, la rotación de cultivos trienal, con el trigo, leguminosa y luego barbecho, dejar descansar la tierra. Esto también hizo que la tierra pues fuera más productiva. Y por último, también fue un avance empezar a utilizar el abono animal, recogido desde las ciudades hasta de los animales. Pues bueno, pues esto se utilizó pues para abonar la tierra, que hizo pues que la tierra fuera más fértil y de nuevo pues producir todavía más alimento. Todos estos avances hizo que la producción se multiplicara por mucho y al final hizo que también la población medieval creciera, ya que las cosechas eran más abundantes, había más alimento y la gente pues podía sobrevivir más. También del mismo modo, bueno, pues una familia campesina veía que había abundante alimento, pues podía pensar y estar más tranquilo a la hora de decidir tener más hijos. Supongo que eso también afectó de ese modo. ¿Todos estos avances consiguieron que la gente no fuera vulnerable a plagas o malas cosechas? Sí y no. A ver, expliquémoslo. Por un lado, este abundante alimento permitió que las ciudades creciesen con personas que no se dedicaban a producir comida. Es decir, pues todos estos que hablábamos antes de artesanos, crecieron los gremios y al final la población que no producía alimento creció, con lo cual eran menos dependientes y menos vulnerables. Pero del todo no. Realmente del todo no. Una mala racha de cosechas como la del siglo XIV, bueno, pues produjo un montón de hambrunas y un montón de problemas consecuentes. Y lo que me preguntabas al final, si existían los veterinarios, bueno, pues no como una profesión específica, pero sí que cada persona que trataba con animales pues los conocía y los tenía que cuidar, desde el señor que se encargaba de los caballos de guerra del castillo, pues que sabía sus enfermedades y las sabía tratar con sus limitaciones de la época, a los mismos ganaderos que también conocían pues ciertas enfermedades de su ganado y sabían cuándo separarlos si había alguna plaga para que no contagiaran a los demás, a cómo tratarlos o saber cuándo sacrificarlos. Pero el concepto de veterinario actual, como tenemos hoy en mente, no existía en la Edad Media. Zarik ZAC Arroyo Tejada pregunta: métodos de la Edad Media que se usan todavía en la actualidad. A ver, la pregunta es un poco abstracta, pero creo que sé por dónde vas. Me imagino que es, pues si algún tipo de invento o de cosas que se utilizaban o se fabricaban o se producían, o algún tipo de sistema medieval sigue funcionando hoy en día. Sí, la respuesta es que sí, muchísimas cosas. Empezando por el derecho. El derecho medieval, bueno, pues sentó las bases del derecho actual de hoy en día. Si nos metemos en materia de administración y gobierno, tenemos los municipios y concejos. Ya se utilizaba ese sistema de distribución, por así decirlo, en la Edad Media, y son las bases de los actuales que se siguen utilizando, por ejemplo, en España a día de hoy. Los parlamentos y cortes, que eran como una especie de asambleas medievales, pues de nuevo, son las bases pues de los actuales parlamentos modernos. Si volvemos a la educación, bueno, pues la
las universidades que se fundaron en la Edad Media, la mayoría de ellas siguen en pie y en funcionamiento a día de hoy. Y si ya nos metemos en el mundo de la artesanía, pues muchos oficios que se desarrollaron durante la Edad Media siguen prácticamente iguales. Un herrero se podría decir que trabaja igual en la Edad Media que trabaja hoy en día, y como esos hay unos cuantos. Así es que sí, muchos de esos métodos que se utilizaban en la Edad Media pues se siguen utilizando a día de hoy. La siguiente pregunta es de Julio David Ramírez y dice: ¿la peste bubónica pudo haber acabado con la humanidad? Me gusta un montón esta pregunta, la he elegido porque me gustaba a mí. Y la respuesta puede ser un poco subjetiva, pero los indicios responden que no. Yo creo que en ningún momento podría haber acabado con la humanidad. Me explico. Aunque es fácil pensar que esta peste pudo acabar con la humanidad debido a lo grave que fue, sobre todo en Europa, empecemos diciendo que ya en la Europa medieval, donde no existían los antibióticos y la medicina era muy rudimentaria, las estimaciones están entre el 30 y el 60% de la población murió. Es decir, que ya ha ocurrido y no murió el 100%. Y eso estamos hablando en Europa, que fue donde peor fue. En Asia hubo también muchas muertes, pero no alcanzaron estas cifras. Por otro lado, la velocidad de transmisión, aunque fue dura, no es suficiente como para transmitirse lo suficientemente rápido para que la gente no sepa que la tiene y siga contagiando a gente. Antes ya ha empezado a morir gente, con lo cual se empiezan a tomar medidas. La palabra cuarentena fue porque, no me acuerdo qué ciudad italiana, obligaron a no salir de casa durante 40 días. Y el tiempo suficiente para, si la habías contraído, pues padecer la enfermedad y morir. Entonces ya después, si no te habías contraído, podías salir de casa. Estos números indican que no fue suficientemente rápida, matando a la gente, como para haber causado una fatalidad del 100%. Y luego hay que pensar en los indicios. Si pensamos en las limitaciones del vector pulga a la rata al hombre y el contagio de persona a persona, hacía que fuese muy difícil llegar a las regiones más remotas o las menos pobladas, afectando mucho menos. Hay documentos que muestran que hubo localidades más apartadas que no se llegó a ver afectada en ningún momento por la peste durante esos 2 o 3 años tan terribles cuando comenzó la pandemia en Europa. Así es que si a mí me preguntas, no, yo creo que no. Y sobre todo por el último dato. La mortalidad, el ratio de mortalidad, si llegabas a contraer la enfermedad, era entre el 50 y el 70% de las personas que enfermaban morían. Es decir, que en el peor de los casos, el 30% de las personas que la contraían sobrevivían la enfermedad y podían continuar con su vida. ¿Podría haber sido peor? Sí. ¿Podría haber llegado a acabar con la humanidad? No. Y por último, una pregunta que me ha gustado mucho y es un tema que a mí me apasiona. La pregunta es de Skinwalker07 y dice: ¿cómo se formaron los primeros reinos? Pero en los inicios, o sea, ¿cómo surgieron sus territorios? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Se autoproclamaron reyes o cómo conseguían súbditos y ejército que les fueran leales? A ver, empecemos diciendo lo más claro. Ya no había un señor que llegara y dijera: hola, soy el rey, seguidme, y todos aceptaran. Esto hay que entenderlo en su contexto histórico, justo después de la caída del Imperio Romano, donde había quedado un claro vacío de poder, pues provincias romanas que pues estaban fuera de contacto del imperio, que tenían problemas económicos, sociales, militares, y este vacío de poder y de legitimidad fue aprovechado por tribus germánicas, que muchos habréis oído hablar de ellas, pues los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosaxons, los lombardos y muchos otros, que fueron conquistando territorios que antes pertenecían al Imperio Romano. Pues eran líderes militares, no tenían un concepto de rey como el que fue posteriormente en la Edad Media, y estos señores tenían sus propios seguidores, otros soldados que iban con ellos conquistando y repartiéndose tierras que al final, bueno, con la promesa de recibir ciertos tributos, empezaron a someter a pueblos, pues que en muchas ocasiones fue por la fuerza y en muchas otras ocasiones porque si yo ya no tengo un señor romano, bueno, pues alguien tendrá que gobernarme, y en ocasiones, aunque no se conozcan tanto estas historias, era de manera pacífica. Pero como te digo, no era un título de rey. Lo más probable es que la palabra rey venga de rex, que era un título militar que había entre estos pueblos, pero aquí ya sí que igual deberíamos de ir al canal de Linguriosa que nos lo explicase, pero en un principio no eran reyes como los que conocemos hoy en día. Eran una autoridad militar, una autoridad jurídica y una autoridad religiosa, y aquí está el quid de la cuestión. Y es que cualquiera de estos líderes militares necesitaba la confirmación divina de su poder y legitimidad. No podía ser un líder militar y mucho menos un rey si Cristo no lo aceptaba. Es decir, si la Iglesia o el cristianismo no te reconoce como rey, no podías llegar a ser rey. Y es que estos líderes militares, para realmente ser reconocidos como un rey o alguien como un centro de poder, necesitaban una legitimación cristiana. Necesitaban que se dijera que este señor gobierna por voluntad de Dios. Y en ese momento, solo en ese
ese momento se le podía considerar un rey. Obviamente este proceso requirió mucho tiempo y fue poco a poco que estos invasores germánicos se convirtieran en los reyes que luego serían las coronas medievales. Y su ejército, bueno, pues al principio simplemente era un séquito de seguidores fieles y poco a poco, a medida que aumentaba la legitimidad y el poder de esos señores, pues empezaban a repartir tierras a cambio de servicios militares y así poco a poco pues fue naciendo el feudalismo que pues el que conocemos ya a posteriori en la Edad Media. Para entonces estas personas ya eran reyes que habían tenido hijos, que también habían sido reyes y así poco a poco se llegó a esa Edad Media que nosotros conocemos de reyes poderosos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Yo me he salido de mi zona de confort para hacer este preguntas y respuestas en un vídeo sin guión, en el que he intentado explicaros de la manera más amena y cercana, bueno, pues estas preguntas de todas las que me habéis hecho para satisfacer vuestra curiosidad y hablar un poquito más de la Edad Media, que a mí siempre me gusta y creo que a vosotros también si has llegado hasta aquí. Ya la pregunta es para ti, que yo ya he respondido muchas hoy. ¿Te ha gustado este nuevo formato? ¿Sabías la respuesta a todas estas preguntas? ¿Te vas a pasar por un supermercado día a comprar un roscón de Reyes? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No te olvides de darle al like si te ha gustado y como siempre, nunca olvides que eres maravilloso.